El tema de hoy es señorío y confianza. El señorío de Dios y la confianza nuestra. ¿Dónde está puesto? Yo sé que empezamos un nuevo año donde esa soberanía de Dios, si la ponemos en el nivel que debe de ser, nos va a traer a tener confianza. Y yo dije al principio, muchos de nosotros, nuestra confianza está puesta en lo que tenemos, en lo que sabemos, en lo que podemos ver. Y no aceptamos que Dios es soberano y que Dios hace las cosas en su tiempo, en su forma, de la manera que Él quiere, nos guste o no nos guste. Pero cuando nuestra confianza está puesta en nuestras propias capacidades, entonces todo cambia. Ahora, ¿cuál sería entonces el primer reto acá? Reconocer qué es realmente lo que significa la soberanía de parte de Dios. Y es que la soberanía de Dios lo hace que Él es único, Él lo sabe todo, Él lo puede todo, Él no le tiene que pedir permiso a nadie. Muchas veces hemos dicho acá de que a muchos de nosotros nos gusta decirle a Dios qué es lo que haga. Amén. Y cuando Dios no hace las cosas cuando nosotros, como se las pedimos o cuando se las pedimos, cuestionamos a Dios. En este inicio de este nuevo año, Dios hablaba en mi corazón esto, porque en muchas decisiones que yo he tomado en mi vida, no voy a hablar de mi esposa, voy a hablar de las mías, la confianza no ha sido puesta en Dios, sino que en mí. Y yo sé que muchos de los que me ven y están acá padecen de eso también. No les voy a pedir que levante la mano porque seríamos muchos. Pero hay ocasiones que nosotros dependemos de nosotros, aún para hacer las cosas que son para Dios. Y asumimos que lo que decimos y hacemos, como es para Dios, Dios lo va a aprobar. Y muchas veces Dios no lo aprueba, porque Él es soberano. Él sabe por qué estás pasando por donde estás pasando. La pregunta sería, ¿tienes la confianza que Dios tiene el control y aceptas lo que estás pasando como parte de la voluntad de Dios o estás cuestionando a Dios? Dice Salmos capítulo 32, 10, dice, el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Muchos de nosotros no experimentamos lo que debiésemos de experimentar porque no confiamos en Dios. No tenemos fe. Dios te trajo acá, si tú eres un amigo o una persona que ha estado visitándonos o eres un hermano que todavía estás pensando si te congregas acá o no. Dios te trajo acá con propósitos. En la soberanía de Dios, no fuiste tú el que decidiste solamente. En la soberanía, Dios sabe por qué te trajo a esta casa. Dios sabe por qué, por tantas experiencias que hayas vivido o años que hayas estado en esta congregación, aquí estás. Y la pregunta sería, ¿por qué? Si Dios es soberano, Dios me tiene aquí y Dios me tiene aquí para cosas grandes, para experimentar la gloria de Dios en mi vida y para usarme como instrumento de bendición. Pero no tengas confianza en tus capacidades, cree en el Señor. Porque muchas veces no experimentamos el amor de Dios porque seguimos en desobediencia. Porque no tenemos paz con Dios todavía. Porque nosotros no la tenemos. Ahora, si me voy a la Biblia muestra ejemplos fidedignos de personajes que no pudiésemos nunca nosotros cuestionar en su fidelidad a Dios y que aceptaron la soberanía de Dios. Y creo que el ejemplo más vivo que viene a mi mente es el de Cristo, es del mismo Hijo, su Hijo Jesucristo. Y en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 42, ¿no? Dice,
Por segunda vez se retiró y oró. Y dijo esto: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces ante la adversidad, ante la frustración por yo no poder tomar el control, me cuesta aceptar y cuestiono a Dios porque no se hace mi voluntad? Yo muchas veces he hecho preguntas a Dios: Señor, ¿por qué tú permites esto? Pero preparando esta prédica, pensaba verdaderamente si es que Él es soberano. Él dice que tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y si Él tiene planes de bien, quizás el camino a mí no me guste, por donde Dios me tiene que hacer pasar para llegar a lograr esa bendición. Quizás la forma no me guste, que tenga que cambiar, que tenga que hacer, que tenga que tomar decisiones, que tenga que negar a mí mismo, que tenga que cambiar amistades, que tenga que cambiar lugares que visito, que tenga que cambiar una manera de hablar, una manera de comportarme, que tenga que cambiar de trabajo, que tenga que cambiar de todo. Y quizás alguien diga, alguien que está fastidiado diga, cambiar de esposa o de esposo, espérese, ahí no nos metamos. Porque Dios estableció el matrimonio con propósito. Amén. Así es que quizás no le guste la forma, pero Él es soberano. Y si usted es un hijo, una hija de Dios, o usted todavía no ha aceptado a Cristo, pero usted quiere tomar en cuenta a Dios en su vida, reconozca que Él es nuestro Señor, que Él es soberano y lo sabe todo. Y Jesús mismo aquí dice, hágase tu voluntad y no la mía. Y ahí es lo que nos cuesta a nosotros, porque muchas veces no resistimos a eso. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 23 también nos habla de la soberanía de Dios. Y dice, cuando proferían insultos contra Él, aquí habla de Jesús mismo, dice, no replicaba con insultos cuando padecía. No amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Quién era? Su padre. Un padre permitiendo que su hijo sufriese todo por el pecado nuestro. Ahora, la Biblia registra muchos casos. Según capítulo 1, verso 12. Nos vuelve a decir acá, por ese motivo padezco, dice él, estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído, dice aquí Pablo. Y estoy seguro de que tiene por poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Muchos de nosotros lo que tenemos se le hemos confiado a nuestras propias fuerzas. Se le hemos confiado a los seguros médicos, a los seguros de daños y prejuicios, se le hemos confiado a instituciones, pero no se las confiamos a Dios. Se me olvidó traer mi cartera, pero muchos de nosotros la cartera no se la confiamos a nadie, y menos a Dios. Créalo, Dios quiere bendecirnos y prosperarnos. Dios es soberano. Muchos no tenemos más porque nuestra confianza está puesta en nosotros y lo nuestro y no en Dios y la manera y la voluntad de Él. Este nuevo año, empecemos reconociendo eso de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer cambios. Dios está bregando. Hace unos días me comunicaron de una persona que yo conocí y ha perdido su ojo. Y no lo ha perdido y le ha quedado. Además del el impedimento de no poder ver,
tiene la vergüenza de mostrar su rostro. Y cuando me testificaron esto, el pastor que me lo decía y me comunicaba esto, me dijo él, le digo, ¿tú has hablado con él? Y me dijo, sí. ¿Y qué te dijo? Me sorprendió. ¿Por qué te sorprendió? Porque me testificó con gozo. Un gozo que tú no tenías cuando tenías los dos ojos bien. Dice que le dijo él es una persona guapo, así como usted, hombres que están aquí. Ojos bien bonitos, 28 años. Tenía muchas admiradoras. Su capacidad adquirida la tiene como un profesional, pero su aspecto físico ha cambiado y sus admiradoras ya no están. Y su testimonio es que le dijo, le doy gracias a Dios porque con mis dos ojos yo estaba destruido en el mundo haciendo el pecado y lo disfrutaba, pero no era feliz. Lo disfrutaba por un momento, pero vivía en desgracia. Lo que ganaba no lo aprovechaba porque lo perdía en mujeres, en vicios y placeres. Pero ahora le doy gracias a Dios porque aunque tengo un ojo físico, Dios me abrió el conocimiento y ahora tengo los ojos espirituales y puedo ver la soberanía de Dios en mi vida y ahora he aprendido a confiar en Él, lo que antes no hacía. Cuando me dijeron eso, yo dije, ¿por qué esperar? Aunque la Biblia dice que si hay que sacarse el ojo para poder ir al cielo, pues era preferible. Pero ¿por qué esperar pasar por momentos difíciles y no aceptar la soberanía de Dios en nuestras vidas? Siempre hago esta pregunta esta mañana: ¿cuántas decisiones hemos tomado en las cuales a Dios no lo hemos tomado en cuenta? Muchas, ¿verdad? Hemos hablado de ayuno y oración y algunos quizás pensarán, lo voy a hacer porque lo dijo el pastor o porque es tradición de la iglesia. No, usted no ayune ni ore por nosotros, ni por mí, ni por nada. Ore porque es beneficio y bendición para su vida. No digo que no ore por nosotros, claro, la Biblia dice que oremos los unos para los otros, pero lo que estoy diciendo es que su motivación de buscar de Dios es primeramente porque Dios lo manda en su soberanía y porque Dios quiere bendecirlo al tener esa intimidad, esa relación con nosotros. La confianza tiene que estar puesta en Dios, en el soberano, no en nosotros. Nosotros movernos en su voluntad y no en la nuestra. Y ahí comienza el reto para cada uno, que es ¿cómo confío en algo que no conozco? Por eso dice que tenemos que escudriñar sus escrituras. ¿Confía usted en un desconocido? Muchas veces, si el sistema lo ha promovido o alguien en quien usted confía se lo ha dicho, usted también confía. Cuando compra el ticket de la agencia de vuelo, usted asume que la compañía supo escoger sus pilotos y ellos le recomiendan que el piloto que va a tomar y dirigir ese avión sabe. Y usted no lo conoce al piloto. No sé si usted ha tenido la experiencia alguna vez cuando pasa por la cabina, ve que la persona que va piloteando se levanta de la silla y puede ser una persona que no tiene la apariencia que usted esperaba que debía tener. Es como una locución. ¿Alguna vez escuchó en la radio a alguien con una voz bien potente y usted dice qué voz más bien varonil, bien bonita? Y luego ve a la persona y dice, pero esto no hace sentido con lo otro. O sea, yo esperaba que esta persona fuera diferente. Confiamos en lo que los demás nos dicen. Pero ¿qué tanto confiamos en Dios? Porque hablar de Dios no es que estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Este nuevo año, Dios nos está instando en este principio de años a que aprendamos a confiar en Él. Miren, muchos de nosotros tenemos tanto temor para tomar decisiones, para hacer cosas tan mínimas, tan indispensables o tan quizás pudiesen ser
tan irrelevantes aparentemente que no debiesen de significar temor. ¿Y dónde radica eso? Porque no hemos crecido en fe y no podemos crecer en fe cuando no reconocemos la soberanía de Dios. Él tiene el control de todo. Mire, si yo me voy a ver el significado de lo que significa soberanía, dice, significa ser supremo, ilimitado y totalmente independiente de la influencia. A Dios no lo podemos manipular. Dios es Él como es, Él lo sabe, Él lo puede y Él lo que hace para nosotros es lo mejor. Lo que dice el libro de Salmos, por ser Dios único, el salmista en el verso 86, verso 10, nos dice esto. Verso 86, capítulo 86, verso 10. Y luego voy a leer el libro de Isaías, capítulo 46, verso 9 y 10. El salmista dice, el 86, 10. Porque tú eres, dice él, grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es mi Dios? El Dios todopoderoso, el Dios creador del cielo y la tierra, o tengo otro Dios en quien pongo mi confianza. Cuando aquí el salmista dice esto, usted sabe que en todos los escritos bíblicos, de acuerdo a las diferentes tradiciones y costumbres de esos tiempos, se adoraban muchos dioses. Hasta el día de hoy hay una religión que usted conoce muy común y que es politeísta, o sea cree en varios dioses. Por cierto, la esencia de su enseñanza es que usted puede ser el Dios de su propio reino. Lo que significa que usted, su confianza tiene que ponerle en usted y no en el soberano. Por cierto, algunos de acá de la iglesia de ahí lo sacó el Señor de esa religión. Gloria a Dios, porque reconoció que hay un solo Dios y que Él es soberano sobre todas las cosas y que Él tiene el control de todo y que en Él tenemos que poner nuestra confianza. Isaías capítulo 46 y voy a leer el verso 9 y el verso 10. Recuerda las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. ¡Wow! Cuando usted y yo tenemos paz con ese Dios, leer esta palabra nos fortalece, ¿o no? Dice, wow, y pensar que yo soy su hijo. Ahora entenderá por qué muchas veces los que estamos fuera, apartados de Dios, nos sentimos mal, o usted mismo se ha sentido mal, o quizá en este día usted mismo que está acá se siente mal porque está alejado de ese Dios. Y entonces, obviamente se siente en sus propias fuerzas. Y aquí viene el gran problema. Cuando yo confío en mis propias fuerzas, obviamente, en el momento que yo pierdo el control, en el momento que yo no puedo, en el momento que no puedo visualizar lo que yo estoy esperando, me siento inseguro. Por eso la oscuridad da miedo. Porque en la oscuridad usted no ve nada a su alrededor. Lo único que nos da la victoria es cuando nosotros aprendemos a vivir confiando en ese Dios que es el que tiene el control. Hay momentos en la vida de oscuridad. Hay momentos en la vida donde usted no ve la salida, donde yo no veo la salida, donde no tengo la respuesta. Mi esposa muchas veces me ha hecho preguntas bien confrontativas y no malas, sino que me dice, yo quiero entender esto. ¡Pum! Es bien específico. Ella me bendice mucho en eso. Hay esposas que lo bendicen a uno, son bien francas, ¿verdad? Hermana, aprenda a bendecir a su esposo. No lo insulte ni le falta respeto. Con amor, haga preguntas. La Biblia dice que cuando la esposa quería aprender algo,
Que no fuera a preguntarle al vecino ni a alguien más, vaya donde su marido. Así que maridos, tenemos que prepararnos para saber qué responder también, ¿verdad? Y cuando no sepa, no responda lo que no es, y menos cuando no está usted en obediencia de ese soberano que es Dios. Pero tenemos tiempo para hacer los cambios y aprender. Amén. Y mi esposa me hacía muchas preguntas, muchas veces, pero como yo no tengo la respuesta de Dios, solamente sé y hemos confiado en que Dios tiene el control porque Él es soberano, pero yo no tengo la respuesta. Yo a veces le digo, mi amor, yo sé lo que Dios nos ha mostrado, pero cómo no me preguntas porque no sé cómo. ¿A alguien le ha hecho esa pregunta y ha sentido así? Pero lo he dicho con confianza, porque mi confianza está puesta en Dios. Usted puede comenzar a perder la paz desde ya pensando cómo va a retirarse cuando ya sea ancianito. Y comenzar a sufrir desde ya. Y cuando llega el momento, pues ya se va antes del tiempo, ¿no? No. Me hacen las preguntas, pero yo he aprendido a saber que Dios es Dios y Dios tiene el control. Lo único que nos aseguramos es que aunque no pueda ver el final desde ya, que Dios tiene el control de mi vida. Por eso Pablo dice, orad sin cesar, orad sin cesar, orad sin cesar, porque vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién devora. ¿Cuánto le tienen miedo a las culebras acá? ¿Usted sabe que muchas de esas culebras se comen? Que muchas de esas culebras, no las usan como mascotas. ¿Por qué le tiene miedo? Algunos porque dice que en la Biblia pues simboliza la serpiente, ¿no? Pero muchos porque no hemos conocido bien las características. Y cuando usted ve una culebra en medio de la oscuridad, le tiene más miedo. Muchos de nosotros, por andar en la oscuridad, le tenemos temor a cosas porque creemos que son malas cuando realmente no lo son. Pero estamos apartados, estamos en tinieblas, por eso no podemos discernir en el espíritu lo que hay para nosotros. Hay momentos de oscuridad que Dios mismo te permite pasar por ellos. Pablo estuvo ciego cuando se encuentra con el Señor. Mi apreciación es que si Pablo hubiese quedado con sus ojos, con el conocimiento, con todos los atributos que él tenía, la autoridad que tenía, con la múltiple ciudadanía que tenía, posiblemente le hubiera costado ser discipulado, porque creía que su confianza estaba puesta en él. Pero al no ver, pues alguien, un anciano ahí llegó, Dios lo usó, le profetizó, le enseñó, le instruyó, aprendió del soberano que era Dios en su vida, y cuando abrió sus ojos vio, y posiblemente usted y yo hubiéramos cuestionado, pero ¿qué tengo que aprender de este viejito? Ese era el instrumento que Dios usó para poderlo hacer ver y que aprendiera a tener la confianza en el soberano que lo había llamado y no en sus propias facultades, capacidades o lo que él creía tener. Muchos de nosotros Dios nos ha tenido que humillar muchas veces, enseñar, quitar, avergonzar muchas veces para que aprendamos a tener nuestra confianza en Él y no en nosotros mismos. Pero ¿sabe lo lindo? Que cuando Pablo reconoció eso, ahora Pablo pudo ser el instrumento que Dios quería usar. Ahora Pablo pudo instruir y ayudar a otros. Y muchas veces de los mismos errores que cometió, de los mismos errores que él había cometido. Ahora, la Biblia me dice también que el dominio de Dios es tan grande que tiene el control de todas las cosas, de toda la creación y de todo lo que existe. El hombre ha creído que puede tener el control él, y a nosotros nos gusta. Y aquí vemos personas que nos gusta el control. Levanten la mano. No. Levanten la mano, van a todos unos cuantos ahí. No quiero meter en problema a nadie. Por cierto,
una de las expresiones más comunes de alguien que tiene inseguridad es buscar control. Esta es una cápsula. Los celosos aprenden a ser celosos porque tienen temor, porque pierden el control y su confianza está puesta en controlar, y cuando pierde el control, entonces tiene que andar celando y detrás de la persona para no sentirse inseguro. Si así fuéramos con Dios, porque que fuéramos con Dios, y cuando nosotros anduviésemos siempre detrás de Dios, como me siento inseguro, como tengo temor, voy detrás de Dios. Señor, no me dejes, no me voy a apartar, quiero estar acá. Eso sí es bueno, porque lo demás es algo que Dios nos permite a nosotros crecer en Él para edificar a los demás, en las parejas, en las demás personas. Hermano, este año Dios te va a retar. Y si tu confianza está puesta en la amiga, en el amigo, en el dinero o algo, ¿y qué cuando no lo tengas para hacer lo que tienes que hacer? ¿Y qué si Dios te quiere bendecir con una casa, pero has puesto tu confianza en tu capacidad, si no has puesto la mirada en el Señor? Y ahora la bendición no llega porque tu confianza no está puesta correctamente. Aún en el mismo ministerio, muchos de nosotros no servimos en lo que Dios quiere que sirvamos porque tenemos confianza en nosotros, y como en la confianza no nos llega para tener la seguridad de hacerlo, tenemos temor y preferimos sentirnos retraídos. Dios te quiere retar. Dios me quiere retar. A mis años, que no son muchos, para los que tienen más, yo tengo confianza que Dios me va a usar, y hay cosas que yo le he dicho, Señor, yo quiero que en tu voluntad, me gustaría que tú me uses en esto. No sé si usted lo hace, eso no es pecado, hermano. La Biblia dice, anhela fervientemente los dones del Espíritu. Lo que no dice es que las ambiciones, pero sí que los anheles. Porque el que ambiciona es capaz de hacer cualquier cosa mala con tal de conseguir lo que quiere. Pero el que lo anhela espera en ese soberano para que haga su voluntad. Y si es la voluntad de Dios, que Dios te use con el don de sanidad, que Dios active eso, gloria a Dios. Si Dios te va a usar en diferentes dones, cosas que Dios quiere hacer, gloria al Señor. Todo el cuerpo es edificado, pero que no sea por tu temor que te detengas. Pero la confianza no debe ser en ti, no debe ser en mí, es en Él. Jóvenes que están acá, no tengas temor a ser joven, pero la juventud tampoco es para desaprovecharla. Es de aprovecharla. Dios tiene en su soberanía, Dios tiene los tiempos para cada cosa. Y muchos de nosotros alteramos los tiempos de Dios porque nos vamos por nuestra propia confianza o confiamos en quienes no debiésemos o en lo que no debiésemos, y hacemos lo que no debiésemos de hacer porque estamos dependiendo de nosotros y no de Dios. Dios quiere hacer algo diferente en nuestra vida. Si tiene el dominio, el libro de Salmos 135, verso 6, Colosenses 1:16, voy a leer. Colosenses capítulo 1, verso 16. Vamos a leerlo. Dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Hay muchos gobiernos, hay muchos sistemas, hay muchas organizaciones, hay muchos grupos que creen que ellos establecen, ellos dictan y que nadie los puede corregir. Dios tiene control de todo. Y nosotros tenemos que entender que aunque los gobiernos se establezcan por los hombres, la Biblia nos manda que nos sometamos a las leyes, pero Dios tiene el control. Y quizá esta palabra vaya para muchas personas
que han estado clamando y muchas veces quejándose de los sistemas. Dios tiene el control. Tú no te apartes de Dios, porque a su tiempo Dios va a hacer la obra, pero cuando Dios termina la obra que Él tiene que hacer, también antes ha hecho la obra contigo, que es con lo que Él quiere trabajar. Cada uno de nosotros aquí tenemos que para nuestras generaciones y nuestros tiempos están quizás limitados para nosotros. Ahora, en esa soberanía, Dios trabaja con individuos, trabaja con grupos, pero todo empieza con individuos. En un matrimonio, como el caso de mi esposa y el mío, yo sé que en su soberanía Dios trabaja con ella, y yo lo puedo ver. La guapa que usted ve acá no es la misma de la que yo me enamoré hace más de 32 años. O me casé, ¿verdad? Así que 30 y tantos ahí. Pero lo que ella está viendo tampoco es lo que ella se enamoró. Y no por las causas perdidas, sino porque sino porque en ese trajinar en el caminar del Señor, Dios nos ha ido cambiando. Aquí hay personas que nos conocieron a nosotros desde antes y que posiblemente muchos de ustedes han visto cambio en nosotros también. Espero que pónganle atención a los buenos, no aprendan lo malo, ¿ok? Pero yo muchas veces dañé muchas personas en mi sabiduría, en mi confianza. E ignoré que el soberano era Él. Yo muchas veces demandé de personas con la Biblia. Y yo dije, Dios dice esto, de ti se espera esto, ya tienes tanto tiempo, esto y esto y esto. Y yo no sabía cómo Dios estaba trabajando con esas personas. Pero yo estaba alterando el orden de Dios, los tiempos y las formas como Dios lo hace. Eso no es una excusa para los que tanto tiempo Dios les ha hablado y está en rebeldía y no quiere cambiar. No. Estoy hablando de aquellos casos donde Dios había metido la mano y no quería que yo metiera la mía. Porque yo solamente era el instrumento, pero no tenía que ser estorbo. Los dones que Dios nos da dentro del cuerpo, cuando nosotros dejamos que Dios obre, hay muchos dones en los cuales nosotros damos y nos quedamos con todo lo que damos. El que enseña, enseña, pero todo lo que enseñó lo sigue sabiendo. Allá el que lo recibe, si cambia o no cambia. Pero Dios hace la obra. Pero hay ciertos dones como la profecía. En la profecía yo doy y yo no me quedo con nada de lo que doy porque solamente soy el canal que Dios usa y soy de alguna manera el intérprete de Dios para el mensaje allá. Pero yo no tengo ni que entender ni que saber nada muchas veces porque Dios está tratando con aquella persona. Esto no lo pensaba decir, pero es bueno que usted lo entienda porque muchos de nosotros Dios nos quiere usar, pero tenemos miedo. O recurrimos a nuestra propia confianza y conocimiento para querer hacer lo que el soberano quiere, lo que nuestro Dios quiere. Y yo herí personas así. Quizás herí muchas veces a mis hijos, a las personas cercanas. ¿Y tú? Porque si tienes temor, es falta de confianza, igualmente es confianza. Y si te crees mucho, pues también es confianza, solamente que tienes más de la que debes de tener. Y la Biblia dice que no tengamos alto concepto de sí que el que debemos de tener, pero no dice que nosotros somos poca cosa o que no valemos. Lo que dice es que seamos realmente íntegros delante de Dios. Y si Dios te pone a hacer algo, aunque todos digan que tú no puedes, dice, bueno, este es problema de Dios, porque en su soberanía me escogió a mí, aunque los demás no estén de acuerdo. Lo importante es que yo estoy en obediencia. Pero muchas veces también podemos nosotros querer cuestionar eso de Dios. Y ahí dañé. Y decir esto no es una vergüenza, porque gracias a Dios ahora mi esposa me dice, wow, mi amor, tú has cambiado. No le pregunto en qué, porque pues es obvio, ¿no? Que he cambiado, pero estamos hablando de las cosas que son para bien. Porque Dios quiere que edificarnos, que seamos de bendición
Así que no sé cómo está tratando contigo individualmente. Dice, no, cuando mi pareja cambie, yo voy a cambiar. No, cambie usted. Cuando mi líder cambie, entonces voy a cambiar yo. No, cambie usted, hombre. Si a la hora de presentarnos delante del soberano Dios, Dios no le va a decir, ajá, vamos a ver cómo fue tu líder. Y de acuerdo a cómo fue tu líder, yo te voy a esto. No. Le vamos a entregar cuentas a Dios individualmente. Con eso no está, otra vez más, ¿verdad? No es justificación para nadie que usted diga que por eso usted no va a cambiar líderes. No. Diga, no vaya a decir el líder, bueno, como yo no soy responsable, cambie usted. No, nosotros cada quien somos responsables porque nuestra confianza está puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Y si le tarda años en ministrar y servir a alguien que no quiere cambiar, pero Dios se lo ha puesto, mire, preferimos personas que están necesitando de Dios acá adentro que personas que están necesitando de Dios allá afuera. Vamos a ir afuera a buscarlos, sí, pero también vamos a trabajar con los de adentro. Y aquí hay personas que necesitan urgentemente poner su confianza en el autor y consumador de nuestra fe y no seguir confiando en sus propias capacidades y fuerzas. Por eso está detenido, por eso el diablo le ha puesto trampa, por eso el diablo lo ha atado ahí. Porque es mi confianza, es que no. Es que Dios trabaja con cada uno. Yo no sirvo si el otro no sirve. Aquí Dios, el plan de Dios es que todos servimos. Porque el que no sirve, pues no sirve. Y aquí todos servimos para Dios. Lo que ha sucedido es que no hemos tomado la decisión nosotros de hacer lo que tenemos que hacer. Mire, en el libro de Jeremías, 18, verso 6 dice, le dice al pueblo de Israel, Jeremías, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo no sé cuántos de aquí saben lo que un poco de lo que es la alfarería o en diferentes campos. Mi primer trabajo que yo aprendí, además de trabajar en el campo, en la agricultura, fue hacer tejas. Y conozco muy bien el campo de trabajar con el barro. Y cuando yo leo esto, y porque en la Biblia encontramos muchas alusiones al alfarero y al barro. Y ahí yo aprendía, primero que para hacer la teja, en el caso de la teja, se echaba en un molde el barro. Y luego se le pasaba el nivelador. Pero el problema es que cuando el barro no ha sido preparado bien, a la hora de pasar el nivelador iban a salir a relucir aquellas cosas que estaban mal con el barro. Aquí solo habla del barro y que Dios puede hacer con el barro como Él quiere y formarlo, pero no olvidemos que para formarlo Dios también trata con el barro. Y dentro de ese barro muchas veces se quedaban piedras. Y cuando la piedra era más alta que el molde y uno pasaba el nivelador arrastraba la piedra y destruía todo lo que habíamos hecho. Pero muchas veces se quedaban las piedras ahí adentro. Pero otras veces no eran piedras, eran raíces. Porque cuando se arrancaba el barro, venían raíces también con ellas. Se trabajaba el barro y se preparaba el barro y el alfarero agarraba el barro y comenzaba a hacer todo. Se hacía la teja, se pulía, se veía muy bien por fuera, por dentro y por un lado y el otro. Se veía muy bien. Luego venía el último proceso en el que muchos de nosotros nos hemos quedado o tenemos luchas. Y es que después que el barro se moldeaba haciendo la pieza y se secaba, luego había que meterlo a un horno. Y en el horno había este problema. El fuego sacaba a relucir lo que quedaba y las consecuencias de los daños que hacía en el barro, las raíces y las piedras. Las piedras se explotaban y dañaban la pieza.
y las raíces se quemaban y la dejaban porosa y se quebraban. Muchos de nosotros no dependemos de Dios, porque meternos con Dios es como meternos a que Dios no solamente nos forme, sino que nos meta al horno. Y entrar al horno quizás va a sacar a relucir muchas cosas. No tengas temor. Pongamos la confianza en nuestro Dios. Porque aunque nosotros en el momento no entendamos, quizás al entrar al horno va a salir a relucir esas piedras. Pero Dios no quiere meternos al horno antes de trabajar con nosotros. Cuando ya la pieza entraba al horno y la piedra reventaba y rompía la pieza, ya no se podía usar. Cuando las raíces se quemaban y dejaban sus huellas dentro de la pieza y por eso se quebraba, ya no se podía hacer nada. Dios quiere moldearnos, pero antes quiere también purificarnos y prepararnos como buen barro, para que aprendamos a confiar en Él. Y la forma que Dios nos dé, la formación que Dios nos dé, tiene un propósito. Para ese propósito Dios nos ha llamado. Por eso es importante para nosotros aprender a tener paz con Él. Porque cuando tenemos paz con el alfarero, aceptamos lo que Él nos dice. Nos dejamos guiar, aunque no nos guste. Aunque no querramos, Dios nos prepara. Dice el libro de Efesios capítulo 1, verso 11 y verso 12. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Cuál es el reto que muchas veces tenemos? Que no reconocemos que Él ya tiene un designio para nosotros. Y el verso 12 dice, a fin, propósito, de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Dios ya tiene un plan para tu vida. Si tú estás en el mundo, si tú te has apartado, Dios sigue con su plan. En su soberanía Él sabe qué va a pasar contigo. Y te está llamando hoy. Y te dice, yo tengo planes de bien para ti. Si lo que tú estás recibiendo no es bien, no es porque yo no quiero. Ven. Pero luego, para que tú vengas, vas a tener que negarte a ti mismo. Vas a tener que adquirir un compromiso porque yo quiero formarte. Y en esa formación primero tengo que trabajar con el barro. Y quizás al barro le voy a tener que remover esas piedras, esas raíces. Eso que no es parte del barro. Eso que no debe ser parte de lo que quiero edificar. Dios no quiere formarte sin antes remover aquello que tiene que ser removido. Si hay pecado en tu vida, empieza Dios primeramente perdonando tus pecados para que no haya ninguna razón que el diablo use para que luego te acuse, para que no sirvas y hagas lo que Dios quiere hacer. Pero luego que te perdona tus pecados, también Él quiere trabajar con nosotros y comenzar con cada uno de nosotros. Yo no sé qué cosas hay en ese barro que Dios quiere formar que no son parte de lo que Dios quiere en ese barro y que nosotros tenemos que aprender a negarlo. Nos hemos aferrado quizás a aquellas cosas que tenemos y que son las que nos dan confianza. Pero aferrados a eso que tenemos y nos dan confianza, nos hemos alejado del Dios Todopoderoso, que es el que verdaderamente tiene el control y sabe lo que quiere hacer contigo. ¿Buscas excusas? ¿A quién quieres convencer con tus excusas? Porque cuando tú das una excusa, tú no te estás mintiendo. Tú conoces la verdad. Una excusa es una mentira que le decimos a aquellos que no tenemos el valor de decir una verdad, de reconocer, decir, Señor,
Esto es lo que a mí me da confianza y tengo temor de confiar en ti. Esto es lo que a mí me da seguridad y por eso es que estoy aquí. Es que no quiero comprometerme contigo, porque si me comprometo contigo, yo sé que me vas a comenzar a remover todo aquello que hay en mí para darme una forma, y no quiero, porque si me das esa forma, me vas a poner a hacer cosas que yo no quiero. Pero déjame decirte, la única manera de ser feliz es cumplir el propósito de Dios para tu vida. Muchos de nosotros no somos felices y vivimos una vida de infelicidad porque no sentimos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Nos sentimos vacíos. Nos gusta que otros nos sirvan, pero quizás nos hemos negado a nosotros servir con lo que Dios nos ha dado. O queremos quizás servir, pero no pasar por el taller del alfarero para que nos remueva todo antes de podernos formar. ¿Quieres servir? ¡Qué bueno! Métete con el soberano y dile: Señor, haz tú como tú quieres. Haz tu voluntad en mi vida. Este es un nuevo año. Muchos de ustedes tienen llamado, tienen ministerio, pero se están resistiendo por temor al compromiso delante del soberano. Y cuando digo ministerio, es área de servicio específico en lo que Dios te ha dado, algo que solamente tú lo tienes de la manera que lo tienes. Este año, dile: Señor, mi confianza está puesta en ti. El médico dijo que esta enfermedad no tiene cura, pero tú eres soberano. El banco dijo que no me puede aprobar este préstamo para lo que yo quiero emprender, pero tú eres soberano. Las personas dicen que yo no sirvo para esto, pero tú sí. El jefe dice que no me puede dar esto, pero tú eres soberano. Yo soy tu hija, yo soy tu hijo. Ponte de pie. Y si tú dices: es que yo no soy tu hijo, yo quiero decirte hoy, en cualquier parte del mundo que tú nos veas, cualquier ciudad, todo lo que tienes que hacer es aceptarlo a Él como el Señor de tu vida. Reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que Él es el dueño de todo y que lo que tú necesitas solamente Él puede darte. Si tú no has aceptado al Señor, tú que me ves en otra ciudad, yo te lo presento como el autor y consumador de nuestras vidas, pero sobre todo como nuestro Señor y Salvador. Él pagó con su vida la salvación de todos nosotros. Si tú quieres aceptarle, recíbelo donde estás. Búscate una iglesia. Y si te podemos servir, estamos a las órdenes. Bendiciones para ustedes donde quiera que nos vean. Estamos para servirles. Amén.